Un multimillonario que regresaba a Cannes escuchó de repente el grito desgarrador de una mujer. «Tú no eres mi hija». Intrigado y perturbado, Richard Morrison detuvo su auto y descubrió a una niña pequeña llorando desconsoladamente en la calle, con nada más que una maleta en brazos. Richard, un hombre acostumbrado a dominar salas de juntas y liderar imperios construidos con disciplina, previsión y una determinación férrea, jamás se había considerado fácilmente impresionable. Su mundo estaba marcado por el control absoluto, donde las emociones no tenían cabida. Sin embargo, aquella tarde soleada, mientras conducía por un suburbio tranquilo tras una reunión, todo el orden meticuloso de su vida se desmoronó por una sola frase cargada de furia. Al principio, pensó que había escuchado mal. ¿Cómo una madre podría decirle eso a su propia hija? Pero la escena ante él no dejaba lugar a dudas. Frente a una casa modesta, sobre un tramo de asfalto agrietado bajo un sol implacable, una mujer, rubia, de rostro torcido por la ira, vestida con camiseta roja y vaqueros desgastados, rechazaba con violencia a una niña pequeña de no más de 7 años. La menor, vestida con un sencillo vestido amarillo, sostenía con fuerza una pequeña maleta contra su pecho, como si fuera su único escudo. Su cabello largo brillaba como una aureola al sol, y sus ojos azules, desbordados en lágrimas, reflejaban una tristeza mucho más grande que su corta edad. Richard bajó del auto. Su figura alta y su traje impecable contrastaban con la escena. Escuchó claramente el llanto de la niña. «Mami, no me dejes, por favor, no me dejes». La respuesta de la mujer fue aún más brutal. Empujó la maleta hacia la carretera y repitió con desprecio: «No soy tu madre, no eres mi hija». Luego se marchó sin mirar atrás, dejando a la pequeña sola y temblando, sus rodillas cediendo bajo el peso de la desesperación. Richard, que había visto traiciones despiadadas en el mundo de los negocios, jamás había presenciado una crueldad tan desnuda. Aquello no era una estrategia ni una negociación. Era una niña siendo despojada de todo lo que conocía como amor y pertenencia. Al acercarse, la mujer lo miró brevemente con indiferencia. Hizo un gesto de desdén y desapareció por la esquina. La niña quedó sola, sus lágrimas cayendo sobre el asfalto. Richard se agachó lentamente, con una suavidad poco común en él, intentando no intimidarla. Con una voz sorprendentemente gentil, le preguntó su nombre. Ella vaciló, sus labios temblorosos, pero al final respondió en un susurro apenas audible: «Sophie». Aquel nombre tan simple le llegó al alma. En él sintió un llamado silencioso, un grito por ser vista, por ser reconocida. Sin decir más, extendió la mano, no para arrebatarle la maleta, sino para ofrecerle una elección. Después de unos segundos eternos, Sophie colocó su pequeña mano temblorosa sobre la suya. En ese instante, el mundo de Richard Morrison cambió para siempre. No recordaba haber regresado al coche, solo el peso de esa mano frágil entre las suyas. Ayudó a Sophie a entrar en el asiento trasero, observando cómo seguía aferrada a su maleta como si contuviera toda su vida. Ella no dijo palabra durante el trayecto. Su mirada azul recorría las ventanas, luego a él, insegura de si estaba a salvo o si simplemente se dirigía a otro lugar de abandono. Richard, que había hecho temblar a ejecutivos con sus decisiones, nunca había sentido una angustia tan cruda como la que se escondía en el silencio de esa niña. Durante el camino, las palabras de la mujer resonaban en su mente, crueles e inapelables. Había escuchado voces frías al romper contratos, pero jamás algo tan monstruoso dirigido a una hija. Por primera vez en muchos años, Richard se sintió impotente, no por falta de dinero o poder, sino porque no sabía qué decirle a esa niña temblorosa que ahora estaba en su coche. Las tácticas de negociación no servían aquí. Ella no necesitaba estrategia, necesitaba algo que él no sabía si tenía para ofrecer: consuelo real, amor constante. La ciudad pasaba borrosa al otro lado del vidrio polarizado, pero la atención de Richard no se desvió ni un instante de Sophie.
Notó cómo ella apretaba con tanta fuerza el mango de su maleta, que los nudillos se le pusieron blancos. Para ella, no era solo un objeto. Era su ancla, la prueba tangible de que aún existía. Quiso decirle que ya no la necesitaría, que podía deshacer las maletas y pertenecer a un lugar sin temor a ser rechazada, pero entendía lo suficiente como para saber que no podía apresurarla. La confianza, una vez rota, no se repara en una sola tarde. Cuando llegaron a su casa, Sophie vaciló en el umbral. El penthouse, amplio y reluciente, con paredes de vidrio que reflejaban la luz del día y pisos de mármol perfectamente pulidos, siempre había sido para Richard el símbolo de su éxito, una fortaleza de soledad por encima del caos de la ciudad. Para Sophie, en cambio, parecía un lugar ajeno y amenazante, como si pudiera tragársela entera. Lo miró, esperando quizás algún tipo de permiso, insegura de si realmente pertenecía a ese lugar. Él se agachó una vez más, sostuvo la puerta abierta con paciencia y le dijo en voz baja: «Este es tu hogar ahora, si tú quieres que lo sea». Dentro, el personal de servicio intercambió miradas sorprendidas. Habían visto a Richard regresar con socios de negocios, figuras políticas y clientes importantes, pero nunca con una niña. Su confusión era evidente, pero la expresión de Richard les impidió hacer preguntas. Condujo a Sophie hasta una de las habitaciones de invitados, un espacio luminoso con colores suaves y grandes ventanales. Ella entró con cautela, su pequeña figura empequeñecida por la cama grande y los muebles espaciosos. Cuando él dejó su maleta junto a la cama, ella corrió hacia ella de inmediato y la abrió rápidamente, como temiendo que desapareciera. Richard vio lo que llevaba dentro: unos cuantos vestidos viejos y descoloridos, una muñeca con un brazo roto y una fotografía enmarcada de ella junto a la mujer a la que había llamado madre. Sophie abrazó la foto con fuerza, y las lágrimas volvieron a inundarle los ojos. Entonces Richard comprendió que, a pesar de todo el daño que esa mujer le había causado, Sophie aún la amaba. Los niños aman sin condiciones, incluso cuando ese amor los destruye. Esa noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar más allá de las ventanas, Richard se encontró de pie junto a la puerta de su habitación, escuchando. Ella estaba sentada en la cama, abrazando a su muñeca, la maleta aún al lado como si esperara que en cualquier momento le pidieran que se fuera. Richard sintió algo que no experimentaba desde hacía décadas, una responsabilidad profunda, mucho más allá del dinero o los negocios. No era un problema temporal que arreglar ni una crisis que gestionar. Era una niña a quien le habían dicho que no valía nada, y él era la única persona que se había interpuesto entre ella y el abandono total. Durante horas no pudo dormir. Sentado en su despacho, miraba contratos y cifras que de pronto parecían sin sentido. Pensó en lo fácil que sería brindarle comodidades, pero supo que eso no bastaría. Sophie necesitaba más que seguridad. Necesitaba a alguien que no desapareciera, alguien que se quedara. Y Richard Morrison, un hombre que había construido muros alrededor de su propio corazón durante años, comprendió con silenciosa certeza que ya no era libre de marcharse. Sophie John Deere no era solo una niña rescatada por impulso. Ahora formaba parte de su historia, y le gustara o no, su vida ya había cambiado. Esa primera noche, Richard permaneció despierto mucho después de que la ciudad se sumiera en el silencio. No podía dejar de ver la imagen de Sophie sentada en el borde de la cama con su maleta a un lado. La había dejado con una empleada que le llevó leche tibia y una manta. Aún así, la niña parecía temer cerrar los ojos, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien llegara para arrebatárselo todo. Richard estaba acostumbrado a que la gente dependiera de él. Empleados esperando decisiones, accionistas observando cada movimiento. Pero esto era distinto. No se trataba de negocios, ni de beneficios, ni de liderazgo. Se trataba del corazón frágil de una niña que había sido cruelmente convencida de que no le pertenecía a nadie. Por la mañana, la encontró ya despierta, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, abrazando a su muñeca.
No se había cambiado de ropa ni había tocado la cómoda repleta de atuendos nuevos que el personal había preparado durante la noche. Cuando él le preguntó en voz baja si había dormido, ella simplemente se encogió de hombros, incapaz o reacia a responder. Él notó cómo sus ojos se detenían en la puerta, cómo sus pequeños dedos se aferraban con fuerza al cuerpo gastado de la muñeca. Sophie se estaba preparando para ser rechazada otra vez, convencida de que la comodidad de la noche anterior era solo momentánea, que en cualquier momento él también la echaría, como lo había hecho la mujer antes que él. Richard sintió sobre sí mismo el peso de la impotencia. Había construido rascacielos, transformado barrios enteros, negociado con hombres implacables. Pero ahora se encontraba frente a una niña de 7 años, sin ningún mapa para lo que venía. Y sin embargo, esa incertidumbre no debilitó su determinación. Si algo sabía, era que la estabilidad se construye ladrillo a ladrillo, y lo haría así por Sophie, sin importar cuánto tiempo se llevara. Se agachó a su lado y le dijo que el desayuno estaba listo, esperando a que ella se moviera a su propio ritmo. Sophie lo siguió con cautela hasta la cocina, abrazando su muñeca como si fuera un escudo. El personal había preparado un banquete. Panqueques con miel, frutas frescas, huevos, tostadas. Pero Sophie se congeló al ver todo aquello. Sus ojos se movían nerviosamente de un plato a otro, como si no pudiera creer que todo eso fuera para ella. Finalmente, alargó la mano con vacilación hacia una sola rebanada de pan tostado, mordisqueándola rápidamente, lista para detenerse al primer signo de desaprobación. La ciudad se desdibujaba al otro lado del cristal polarizado, pero la atención de Richard nunca se apartó de Sophie. Notó cómo ella aferraba con tanta fuerza el asa de su maleta que sus nudillos estaban blancos. Para la niña, no era solo un objeto, era su ancla, la prueba de que todavía existía. Él quiso decirle que pronto no la necesitaría, que podría desempacar y pertenecer a un lugar sin miedo a ser rechazada. Pero comprendía que no podía apresurarla. La confianza, una vez rota, no podía repararse en una sola tarde. Cuando llegaron a su casa, Sophie dudó en el umbral. El penthouse se alzaba vasto y reluciente, con paredes de cristal que reflejaban la luz del día y suelos de mármol pulidos como un espejo. Para Richard siempre había sido un símbolo de éxito, una fortaleza de soledad sobre el caos de la ciudad. Para Sophie, parecía un lugar extraño e intimidante, capaz de engullirla por completo. Lo miró como pidiendo permiso, insegura de si realmente pertenecía allí. Él se arrodilló de nuevo, sosteniendo la puerta con paciencia, y le dijo en voz baja: «Este es tu hogar ahora, si quieres que lo sea». Dentro, el personal de servicio intercambió miradas sorprendidas. Habían visto a Richard regresar acompañado de socios de negocios, aliados políticos y clientes de gran importancia, pero nunca con una niña. Su confusión era evidente, aunque la expresión de Richard acalló cualquier pregunta antes de que pudiera ser formulada. Él condujo a Sophie hasta una de las habitaciones de invitados, un espacio luminoso, de colores suaves y ventanales amplios. La pequeña entró con cautela, su frágil figura empequeñecida por la cama grande y los muebles espaciosos. Cuando Richard dejó la maleta junto a la cama, ella corrió de inmediato hacia ella, abriéndola con prisa, como si temiera que pudiera desaparecer. Él vio lo que había dentro: un puñado de vestidos gastados y descoloridos, una muñeca vieja con un brazo roto y una foto enmarcada de ella con la mujer a la que había llamado madre. Sophie estrechó la foto contra su pecho, con lágrimas asomando de nuevo, y Richard comprendió que, aunque aquella mujer la había herido de un modo que dejaría cicatrices para siempre, Sophie aún la amaba. Los niños aman sin condiciones, incluso cuando son destruidos por ese mismo amor. Esa noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar tras las ventanas, Richard se encontró de pie junto a la puerta de su habitación, escuchando. Ella estaba sentada en la cama, abrazando la muñeca, con la maleta a un lado como si esperara que en cualquier momento le pidieran que se marchara. Él sintió algo que no había experimentado en décadas,
una certeza de responsabilidad que iba mucho más allá del dinero o de los negocios. Aquello no era un problema temporal que pudiera resolverse, ni una crisis que gestionar. Era una niña que había sido marcada como indeseada, y él era la única persona que se interponía entre ella y el abandono total. Durante horas no pudo dormir. Se sentó en su despacho, mirando contratos y cifras que de pronto parecían vacías. Pensó en lo fácil que le resultaría proveerle comodidad, en lo rápido que podría darle una vida sin carencias, pero sabía que la comodidad no bastaría. Ella necesitaba más que seguridad. Necesitaba a alguien que no desapareciera, a alguien que se quedara. Y Richard Morrison, un hombre que había construido murallas en torno a su propio corazón durante años, comprendió con absoluta certeza que ya no tenía la libertad de marcharse. Sophie ya no era solo una niña rescatada por un impulso. Ahora era parte de su historia, y estuviera o no preparado, su vida ya había cambiado. Aquella primera noche en su casa, Richard permaneció despierto mucho después de que la ciudad quedara en silencio, incapaz de sacarse de la mente la imagen de Sophie, sentada en el borde de la cama con la maleta a su lado. La había dejado con una ama de llaves que le llevó leche caliente y una manta. Sin embargo, aún entonces, la niña parecía temer cerrar los ojos, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara para quitárselo todo. Richard estaba acostumbrado a que la gente dependiera de él, empleados aguardando sus decisiones, accionistas observando cada uno de sus movimientos. Pero esto era distinto. No se trataba de negocios, de beneficios ni de liderazgo. Se trataba del corazón frágil de una niña a la que se le había dicho, de la forma más cruel posible, que no pertenecía a nadie. A la mañana siguiente, la encontró ya despierta, sentada en el suelo con las piernas cruzadas y la muñeca en el regazo. No se había cambiado de ropa ni había tocado la cómoda llena de atuendos nuevos que el personal había preparado durante la noche. Cuando le preguntó suavemente si había dormido, ella solo se encogió de hombros, sin querer o sin poder responder. Richard notó cómo sus ojos se posaban en la puerta, cómo sus pequeños dedos se aferraban al tejido gastado de la muñeca. Ella se estaba preparando para el rechazo una vez más, convencida de que el alivio de la noche había sido temporal, y que en cualquier momento él también la enviaría lejos, como la mujer anterior lo había hecho. El peso de la impotencia se abatió sobre Richard. Había levantado rascacielos, rediseñado barrios enteros y negociado con hombres despiadados. Pero ahora estaba frente a una niña de 7 años y se dio cuenta de que no tenía un plano para lo que venía. Sin embargo, la incertidumbre no debilitó su determinación. Si había aprendido algo, era que la estabilidad se construye ladrillo a ladrillo. Y haría lo mismo por Sophie, tardara lo que tardara. Se agachó junto a ella y le dijo que el desayuno estaba listo, esperando pacientemente a que se moviera a su propio ritmo. Sophie lo siguió con cautela hasta la cocina, abrazando la muñeca como un escudo. El personal había preparado un banquete, panqueques con miel, fruta fresca, huevos, tostadas. Pero Sophie se quedó inmóvil ante la mesa, con los ojos saltando nerviosos de un plato a otro, como si no pudiera creer que aquello era para ella. Finalmente, estiró la mano con timidez hacia una rebanada de pan, mordiéndola rápido, lista para detenerse al menor signo de desaprobación. Richard despidió al personal con un gesto de la mano, dejando solo a él y a Sophie en la larga mesa del comedor. Tomó una rebanada de pan tostado y la comió lentamente, fingiendo no notar la rapidez con que ella devoraba la suya. Solo cuando empezó a relajarse le ofreció más, con cuidado de que pareciera una opción y no una orden. Verla comer resultaba doloroso y conmovedor. Un recordatorio de cómo la supervivencia le había enseñado a no dar nada por sentado. Ese mismo día, Richard hizo la primera de muchas llamadas. Convocó a sus abogados y exigió que iniciaran de inmediato el proceso para obtener la tutela legal. No quería que el Estado interviniera, ni que Sophie fuera puesta en un sistema que la moviera de un hogar temporal a otro.
Ya había sido abandonada una vez. No permitiría que lo fuera de nuevo. Su asistente planteó preocupaciones sobre la publicidad, sobre cómo los medios manipularían la historia, sobre cómo reaccionarían los accionistas ante la repentina aparición de una niña en su vida. La voz de Richard fue serena pero firme al silenciar cada objeción. No me importa lo que digan. Ella se queda. Esa noche, cuando el penthouse volvió a quedar en silencio, Richard fue a ver a Sophie. Estaba sentada junto a la ventana, abrazando con fuerza su muñeca, con la mirada fija en el resplandor del horizonte. Cuando él le preguntó qué miraba, «Ya», ella susurró, «No sé a dónde ir si tú no me quieres aquí». Sus palabras le golpearon como un golpe físico. Se arrodilló a su lado, mirándola con firmeza, y le dijo con voz segura que ya no tenía que irse a ninguna parte, que esa era ahora su casa, y que él no la echaría jamás. Sophie lo escuchó con los hombros temblorosos, y aunque no respondió, en su rostro apareció un pequeño destello de esperanza. Esa noche, de pie en su despacho rodeado de contratos y planos, Richard comprendió que su vida había cambiado para siempre. Durante años había levantado torres que tocaban en el cielo, símbolos de su ambición grabados en el horizonte. Pero ninguna de ellas tenía el significado del momento en que convenció a una niña de que no era desechable. Por primera vez en su vida, entendió que su mayor obra no estaría hecha de acero ni de vidrio, sino de paciencia, constancia y amor. Sophie necesitaba a alguien que se quedara, y él sabía con absoluta certeza que sería esa persona. En los días siguientes, Richard vivió con un desasosiego constante, aunque hacia afuera mantenía la misma compostura que lo había definido toda su carrera. Cada mañana iba a ver a Sophie, y cada mañana le sorprendía lo cautelosa que se movía, cómo evitaba tocar algo si no estaba segura de que se le permitía, y cómo permanecía atada a su maleta como si fuera la última prueba de su identidad. Nunca pedía nada, nunca exigía atención, y sin embargo su silencio hablaba más que las palabras. Se estaba preparando para la decepción, esperando el inevitable momento en que le dijeran que debía empacar y marcharse. Richard comprendió que, si quería darle una nueva vida, primero debía demostrarle que no era algo temporal. Llamó de nuevo a su equipo legal con una determinación que sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a sus órdenes inflexibles. La tutela, les dijo, no era una petición sino si es necesidad. Quería los papeles listos de inmediato, una audiencia programada sin demora, y dejó claro que ninguna burocracia ni oposición lo detendría. Los abogados le recordaron que el tribunal investigaría su vida privada, su idoneidad como padre y el posible impacto en su imagen pública. Él desechó todas esas preocupaciones con un simple ademán, declarando que su reputación no significaba nada si no podía usarla para proteger a una niña. Por primera vez en su carrera, los márgenes de beneficio y la confianza de los accionistas no eran la prioridad. Lo único que importaba era Sophie. Pero incluso con los trámites legales en marcha, sabía que ningún documento borraría el dolor ya grabado en el corazón de la pequeña. Decidió conocerla de verdad, no solo observándola, sino investigando la vida que había tenido que dejar atrás. Contrató a un investigador privado y exigió cada detalle sobre el pasado de Sophie. Los informes fueron llegando poco a poco, y cada uno era más doloroso que el anterior. Supo de su padre, un hombre bondadoso que murió inesperadamente dejando deudas que hundieron a la familia en la desesperación. Leyó acerca de la caída de su madre en la adicción, de las decisiones imprudentes que le quitaron la capacidad de cuidar a su hija, y finalmente, del cruel momento de abandono que él mismo había presenciado. Cuando terminó de leer, su ira se había mezclado con tristeza, pero su resolución se volvió aún más firme. Ya no veía a Sophie solo como una niña necesitada, sino como una sobreviviente cuya vida había sido destrozada precisamente por aquellos que debían protegerla. En casa, notó pequeños detalles que revelaban cuán profundas eran sus heridas. Nunca terminaba del todo sus comidas, siempre dejaba un poco, como si guardara algo para un mañana incierto.
Doblaba su manta con precisión militar, tal vez pensando que la pulcritud podía comprarle perdón. Y a veces, cuando Richard pasaba por el pasillo, Sophie se encogía, como si temiera que él alzara la voz. Eran hábitos de alguien que había aprendido que el amor era condicional, que la seguridad era frágil y que nada le pertenecía realmente. Richard entendió entonces que la batalla más grande no se libraría en tribunales ni en la opinión pública, sino en el trabajo silencioso de enseñarle a Sophie a creer en la permanencia. Una tarde, después de un día de reuniones que apenas recordaba, regresó a casa y la encontró de nuevo junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Abrazaba a su muñeca y la foto enmarcada de ella con su madre. El teléfono en su escritorio vibraba con mensajes que ya no le importaba responder. Y los documentos extendidos frente a él le parecían vacíos comparados con el suave tarareo de Sophie desde la habitación contigua. Se levantó de la silla y fue hacia ella, encontrándola acurrucada en el sofá, rodeada de crayones que al fin se había atrevido a usar. Su dibujo era torpe, con líneas inseguras, pero representaba una casa con dos figuras de pie, una al lado de la otra. Cuando le preguntó quiénes eran, ella respondió en voz baja: «Tú y yo». Por un instante no pudo hablar, impactado por la magnitud de la confianza contenida en esas palabras. Y mientras se sentaba junto a ella, observando cómo coloreaba el cielo aún incompleto, Richard Morrison comprendió con absoluta claridad que el trabajo más importante de su vida acababa de empezar. Las semanas se convirtieron en meses, y con el paso del tiempo Richard empezó a notar cambios en Sophie, que lo llenaban tanto de alivio como de asombro. Ella seguía siendo callada y cuidadosa, pero poco a poco se permitía respirar la vida que él le ofrecía. El penthouse dejó de sentirse como una fortaleza de cristal y mármol. Comenzó a transformarse en algo más cálido, lleno de pequeñas huellas de infancia que habían estado ausentes por demasiado tiempo. Había crayones esparcidos sobre la mesa de café, dibujos a medio terminar pegados al refrigerador, y zapatos dejados junto a la puerta, como si finalmente hubiera comenzado a creer que tenía derecho a ocupar un espacio en su mundo. Richard observaba esos detalles con una especie de reverencia, porque cada pequeño acto de descuido significaba que ya no vivía con el miedo constante de ser expulsada. Sin embargo, junto al progreso persistía la presión del mundo exterior. Los medios no dejaban de rondar. Los tabloides especulaban sin descanso sobre sus motivos, acusándolo de orquestar la situación para suavizar su imagen o distraer de supuestas maniobras corporativas. Sus propios consejeros murmuraban a puerta cerrada, cuestionando si estaba perdiendo el enfoque, si sus responsabilidades con los accionistas se veían comprometidas por la repentina presencia de una niña en su vida. Algunos incluso insinuaban en privado que todo aquello podría dañar la reputación de la empresa si no se controlaba con cuidado. Richard escuchaba con la misma expresión que usaba en las negociaciones, pero esta vez su silencio no era asentimiento, era desafío. Había dejado de medir sus decisiones por la aprobación de hombres que solo entendían de balances. En casa, la recuperación de Sophie se convirtió en su única prioridad. Comenzó a salir del trabajo más temprano de lo que nunca había hecho, a veces abandonando reuniones a medio discurso. Y en lugar de pasar noches enteras revisando planos y contratos, se encontraba sentado en el suelo con ella, construyendo torres de bloques de madera solo para derrumbarlas entre risas. Nunca había imaginado cuánta alegría podía encerrar un acto tan simple, ni cuánta satisfacción podía darle escuchar su risa cuando fingía perder un juego, o verla correr a mostrarle un dibujo hecho con feroz concentración. Esas pequeñas victorias empezaron a reescribir su sentido de logro, reemplazando los fríos números de su imperio por algo mucho más duradero. Aún así, las cicatrices del pasado de Sophie seguían apareciendo en formas imposibles de ignorar. Algunas noches despertaba con un sobresalto, aferrando su muñeca, los ojos muy abiertos como si esperara ser abandonada una vez más. Richard se sentaba a su lado, paciente y silencioso, sin presionarla a hablar,
simplemente ofreciéndole su presencia como prueba de que ya no estaba sola. Otras veces, cuando escuchaba voces fuertes en la televisión o el tono áspero de extraños, se tensaba de inmediato, con el instinto de desaparecer. En cada ocasión él la tranquilizaba con palabras suaves y una presencia constante, recordándole que estaba a salvo, que nadie volvería a hacerle daño. Estaba aprendiendo que el amor no consistía en declaraciones grandilocuentes, sino en repetición, en mostrarse una y otra vez hasta que el miedo cediera a la confianza. El mundo exterior seguía especulando, pero Richard ya no se preocupaba. Dejó de conceder entrevistas, ignoró las cámaras que rondaban frente a su edificio y se entregó al ritmo tranquilo de su vida juntos. Sabía que para los demás resultaba extraño ver a un poderoso director ejecutivo pasar las noches leyendo cuentos antes de dormir, o pintando acuarelas sentado en el suelo. Pero para él ya no importaba cómo lo juzgara el mundo. Lo único que importaba era que Sophie sonreía con mayor frecuencia, que su risa era cada vez más libre, y que sus dibujos ya no la mostraban sola, sino a los dos juntos, siempre uno al lado del otro. Una noche, después de que ella se quedó dormida con la muñeca entre los brazos y una ligera sonrisa en los labios, Richard permaneció frente a su puerta más tiempo del habitual. Pensó en el hombre que había sido antes, ambicioso, calculador, intocable, y comprendió que la transformación que estaba experimentando era irreversible. Había construido rascacielos, remodelado horizontes y acumulado fortunas, pero nada de eso se comparaba con el simple peso de la responsabilidad que ahora sentía por aquella niña que una vez había estado sola en la calle con nada más que una maleta. Susurró en el silencio de la habitación unas palabras que ella no escucharía, pero que él necesitaba pronunciar. Nunca volverás a estar sola. Al darse la vuelta, supo que el camino por delante no sería fácil. Habría batallas legales, escrutinio público y el lento trabajo de sanar heridas invisibles. Pero por primera vez en años, Richard se sintió seguro de su propósito. Había encontrado algo que daba sentido a todo el poder que poseía, algo que ningún titular ni mercado podría medir jamás. Y al mirar una última vez a Sophie, dormida en paz, comprendió que su vida, antes gobernada por la ambición y la soledad, ahora pertenecía a algo mucho más grande que él mismo. Fue en una noche lluviosa, casi medio año después de que Sophie entrara por primera vez en su hogar, cuando los muros que ella llevaba dentro finalmente comenzaron a resquebrajarse de una manera que cambiaría a ambos. La tormenta afuera hacía vibrar los altos ventanales. Los relámpagos cruzaban el cielo y los truenos retumbaban tan fuerte que el cristal parecía estremecerse. Para Richard, las tormentas siempre habían sido un recordatorio de poder y resistencia. Pero para Sophie, el sonido la arrastraba de nuevo a un lugar de miedo. La encontró acurrucada en un rincón de su habitación, con la maleta apretada contra el pecho, como si necesitara salir corriendo en cualquier momento. Las lágrimas corriendo en silencio por sus mejillas. Algo se quebró en él al ver cuán rápido volvía a su modo de supervivencia ante cualquier amenaza. Lo frágil que aún era el progreso logrado. Se sentó en el suelo frente a ella, sin forzarla a moverse ni intentar sacarle palabras, solo esperando hasta que sus ojos se cruzaron a través del velo de lágrimas. Cuando por fin habló, su voz apenas se oía bajo el estruendo de la tormenta. Susurró que recordaba la noche en que su madre le dijo que se fuera. Recordaba cómo las palabras «no eres mi hija» se habían grabado en ella, como una marca. Confesó que las repetía una y otra vez en su cabeza, con miedo de que un día Richard dijera lo mismo. Aquella confesión fue como un cuchillo en su pecho, no porque dudara de sí mismo, sino porque le mostró lo profundo de la herida que ella llevaba dentro. Él extendió la mano lentamente, no para arrebatarle la maleta, sino para posar con suavidad su mano sobre su brazo, y le prometió con una firmeza que jamás había usado en los negocios que nunca la echaría. Las palabras surgieron de forma natural, pero él sintió su peso asentarse como un voto, uno más importante que cualquier contrato que hubiera firmado. Durante mucho tiempo, Sophie no dijo nada,
como si pusiera a prueba si podía creerlo, y luego preguntó con voz temblorosa por qué su madre la había odiado. Richard sintió la garganta apretada, porque sabía que ningún niño debía cargar con esa pregunta y que ninguna respuesta la justificaría. Le explicó que a veces las personas se rompen de formas que no tienen nada que ver con los hijos que aman, que a veces fracasan, no porque el niño sea indigno, sino porque son demasiado débiles para asumir la responsabilidad. Le dijo, con toda la ternura que pudo, que las decisiones de su madre no tenían nada que ver con su valor, que Sophie siempre había sido digna de amor y que nunca más tendría que ganárselo. El silencio que siguió fue pesado, pero en él percibió un cambio, una pequeña, pero innegable, grieta en la coraza que ella había construido para protegerse. Esa noche, Sophie permitió que le quitara la maleta de los brazos y la dejara suavemente junto a la cama. Se metió bajo las mantas y susurró que temía olvidar la voz de su madre. Richard se sentó a su lado y le dijo que a veces la memoria se desvanece, pero el amor no, y que incluso si su madre la había fallado, podía llevar consigo las mejores partes de ella y aún así seguir adelante. Sophie abrazó su muñeca y poco a poco, por primera vez desde que él la conocía, se durmió sin la maleta al alcance. Él permaneció junto a la cama hasta que su respiración se hizo tranquila, mientras afuera la tormenta se calmaba, y en la penumbra comprendió que ella le había entregado el primer verdadero fragmento de confianza que guardaba. Desde esa noche, Sophie empezó a hablar más de sus recuerdos, pequeños fragmentos que había mantenido escondidos. Le contó cómo su padre solía levantarla en brazos, cómo su madre le cantaba antes de que la oscuridad se apoderara de todo, cómo el olor a pan recién horneado la hacía sentir segura. Richard escuchaba cada detalle, sin interrumpir, sin tratar de desviar su dolor, recibiendo cada memoria como un regalo. A cambio, ella empezó a notar sus silencios, la manera en que se quedaba cerca de ella sin decir mucho. Un día le preguntó si alguna vez había tenido miedo de perder a alguien. Él le confesó que de niño había perdido a su padre y había crecido con un vacío que nada lograba llenar, ni siquiera las torres que más tarde construyó. Le dijo que se había enterrado en el trabajo para ahogar aquel silencio, pero que el vacío nunca se había ido. Los ojos de Sophie se abrieron como si acabara de descubrir que incluso hombres como él podían romperse. En esos momentos, su vínculo se profundizó en algo que ninguno de los dos había esperado. Sophie empezó a verlo no como una figura intocable en un traje, sino como alguien que comprendía el dolor. Alguien que había sobrevivido a sus propias pérdidas y aún así había elegido quedarse. Richard, a su vez, vio que la niña a la que había rescatado también lo estaba rescatando a él, devolviéndole la parte de sí mismo que había perdido en la ambición y la soledad. La transformación fue lenta, construida en conversaciones tranquilas y noches de confesiones en voz baja, pero innegable. Y con el paso de las semanas, entendió que ya no vivían simplemente uno al lado del otro. Estaban convirtiéndose en una familia, un momento frágil de confianza a la vez. Un año después del día en que Richard había visto por primera vez a Sophie de pie con su maleta, la vida que compartían parecía tan distinta que a veces él mismo tenía dificultad en creer que fuera real. El penthouse, antes un museo de vidrio, acero y silencio, ya no estaba definido por su fría elegancia. Ahora los pasillos llevaban el eco de las risas, de los pasos apresurados de Sophie, corriendo a abrir la puerta cuando lo escuchaba llegar, y de la música suave de su tarareo, mientras dibujaba en la mesa de la cocina. Lo que antes había sido un espacio vacío diseñado para impresionar inversionistas, se había convertido en un hogar lleno de signos pequeños pero innegables de su presencia. Dibujos de crayón cubrían el refrigerador, zapatos abandonados junto al sofá, y peluches descansaban en las mismas sillas de cuero donde antes se habían sentado ejecutivos en reuniones nocturnas. Para Richard, esos cambios no disminuían su éxito, lo elevaban. Por primera vez, la vida que había construido se sentía verdaderamente viva.
La corte había finalizado la tutela meses atrás. Y aunque el proceso había sido largo y lleno de preguntas que podrían haber inquietado a un hombre menos decidido, Richard nunca vaciló. Cuando le preguntaron por qué quería la custodia, no pronunció discursos preparados sobre moralidad o redención. Simplemente dijo que Sophie necesitaba a alguien que se quedara, y que él había elegido ser esa persona. El juez lo observó con sospecha, quizá preguntándose si aquel director ejecutivo implacable podía realmente convertirse en padre. Pero al final, el fallo fue claro. Sophie ya no era una niña a la deriva entre sistemas. Era su hija en todo lo que importaba, y pronto lo sería también ante los ojos de la ley. Los medios nunca dejaron de rondar, pero sus historias perdieron fuerza. Los titulares intentaban retratarlo como un hombre transformado por la caridad o un multimillonario que suavizaba su imagen. Sin embargo, quienes lo vieron esperando afuera de la escuela de Sophie, con un paraguas, o tomándola de la mano en el parque, o riendo mientras ella tiraba de su corbata camino a casa, empezaron a percibir algo diferente. La verdad no era glamorosa ni escandalosa, era simplemente humana. Richard ya no se preocupaba por si lo creían o no. Su mundo ya no se definía por sus opiniones. Sophie, por su parte, había cambiado de maneras que lo asombraban. Todavía llevaba consigo las sombras de su pasado. A veces hacía preguntas sobre su madre. A veces se quedaba en silencio cuando ciertos recuerdos aparecían. Pero ya no vivía bajo el peso constante del miedo. Caminaba con más confianza. Levantaba la mano en clase, según contaban sus maestros, y llevaba a casa dibujos que ya no estaban llenos solo de figuras frágiles y solitarias. Sus ilustraciones mostraban ahora casas con puertas abiertas, cielos de colores brillantes y dos figuras juntas, siempre de la mano. Richard notaba cada detalle, atesorándolos como pruebas de que la sanación había comenzado a echar raíces en su corazón. En el aniversario del día en que se conocieron, Richard sugirió hacer algo para marcar la ocasión, no con formalidad, sino con un gesto que les perteneciera solo a ellos. Juntos fueron a un parque tranquilo a las afueras de la ciudad, llevando dos globos, uno elegido por Sophie, amarillo brillante con estrellas, y otro blanco sencillo que Richard había escogido. Antes de soltarlos, Sophie escribió mensajes en pequeños papeles y los guardó dentro. Apretó los labios con concentración, su letra temblorosa pero firme, y luego le entregó un globo a Richard mientras sostenía el suyo. Susurró que en el suyo había escrito: «Ahora tengo un papá». Y cuando lo dejó subir al cielo, su sonrisa fue tan radiante que pareció borrar cada sombra que él había visto alguna vez en sus ojos. El pecho de Richard se contrajo con algo punzante y abrumador, y cuando su propio globo se elevó, sintió que el peso del pasado se asentaba en él con la fuerza de una promesa cumplida. Al volver a casa, Sophie insistió en hornear un pastel. Aunque quedó torcido y cubierto con demasiado glaseado, Richard lo declaró la mejor comida que había probado. Se sentaron uno al lado del otro en la encimera de la cocina, con la ropa cubierta de harina, y por primera vez en muchos años, Richard rió hasta que le dolió el pecho. Entonces comprendió que eso, y no los contratos ni las torres que había levantado, era lo que le había faltado todo el tiempo. El éxito le había dado poder, pero Sophie le había dado propósito. Esa noche, mientras estaba de pie frente a la puerta de su habitación, observándola quedarse dormida con su muñeca bajo el brazo y una tenue sonrisa en los labios, Richard se dio cuenta de que su vida había sido reescrita. El hombre que una vez midió todo en ganancias, había aprendido que la inversión más grande que podía hacer era en el corazón de una niña que lo necesitaba. Ella lo había salvado tanto como él a ella, sacándolo de la soledad que había confundido con fortaleza, y enseñándole lo que significaba quedarse, amar y construir algo que no podía comprarse. Y al apagar la luz, cerrando la puerta con una ternura que surgía de un lugar de sí mismo que nunca supo que existía,